Bienvenido de nuevo. La última vez lo dejamos con un ejercicio aparentemente fácil, pero puede que bastante complejo. Ir explorando Blender por tu cuenta. Si lo hiciste bien, hiciste unos cuantos líos. Eso es lo que quería. Significado. Es importante aprender a explorar. No tengas miedo. Ahora veremos cómo reiniciar todo de nuevo como si Blender acabara de salir de la caja. Hacemos clic en cualquier parte del monitor para hacer desaparecer la pantalla Splash y si queremos hacerla reaparecer en cualquier momento podemos hacer clic en el icono de la esquina superior izquierda y seleccionar pantalla Splash. Muy fácil. Bien, queremos restaurar Blender exactamente como estaba cuando lo instalamos con todos los ajustes por defecto. Hemos probado, experimentado, movido, clicado, opciones aplicadas que ahora no recordamos, no sabemos lo que significaban y queremos la tranquilidad de poder seguir este curso con total correspondencia, así que simplemente vamos al menú File and Sheet Default y luego seleccionamos Load Factory Settings. Blender nos pregunta, ¿estamos seguros? ¿Queréis recargar la configuración de fábrica? Sí, eso es lo que queremos. Al hacer esto, hemos reactivado todos los ajustes que había por defecto, así que deberías encontrar una pantalla exactamente como la mía. Puede haber algunas pequeñas variaciones porque en el futuro saldrán nuevas versiones de Blender, así que puede haber algunas pequeñas diferencias gráficas o pequeñas diferencias en los iconos. Pero como he dicho, no te preocupes porque estamos hablando de lo básico, estamos hablando de aprender a conducir un coche y por lo tanto siempre habrá un volante, siempre habrá una caja de cambios o como mucho una caja de cambios automática, pero siempre estamos hablando de lo básico. En la lección de hoy nos concentraremos en estudiar la interfaz de Blender. Mientras tanto, permítanme decir una cosa, ¿qué es la interfaz? Cuando estudiamos un tema nuevo, ya sea Blender, ya sea química, ya sea matemáticas, ya sea filosofía, una cosa que es muy importante para entender bien de qué estamos hablando es prestemos atención, detengámonos en cada palabra. ¿Sabemos el significado de lo que estamos escuchando? ¿Qué significa interfaz? Bueno, la interfaz de Blender es la forma, la herramienta que Blender tiene para comunicarse con nosotros, así como la herramienta que nosotros usaremos para comunicarnos con Blender. Dicho de forma muy sencilla, es lo que vemos en la pantalla, aunque las herramientas que usaremos para comunicar a Blender, lo que queremos hacer también serán otras, por ejemplo, el ratón, el teclado, la tableta gráfica si queremos usarla y mucho más. Lo que veremos hoy es cómo se subdivide la interfaz y también cómo se puede personalizar a nuestro completo gusto. Lo que ves ahora mismo es un diagrama de ventanas que es la interfaz por defecto que verás cada vez que abras Blender para hacer un trabajo. Permítanme volver a abrir la pantalla de inicio para mostrarles lo que sucede cuando vamos a crear un nuevo archivo en su lugar. No general, el predeterminado, sino por ejemplo animación 2D. Aquí casi ni parece que estemos dentro de Blender. Tenemos una interfaz completamente diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue siendo Blender? Sí, sigue siendo Blender. Hagamos una prueba más. Volvamos a abrir la pantalla de inicio y abramos un nuevo archivo de escultura. Aquí se nos presenta otra interfaz diferente, pero sigue siendo Blender. Tenemos elementos que cambian, que se transforman para permitirnos trabajar mejor en un área determinada, pero sigue siendo la interfaz de Blender, sigue siendo ese sistema que Blender utiliza para comunicarse con nosotros. Volvamos al archivo por defecto con la interfaz básica, la que aprenderemos a usar para ir analizándola juntos. Mientras tanto, hay dos elementos que siempre permanecen fijos. Son la barra superior y la barra inferior. Estas dos franjas negras, o casi negras, contienen elementos que no cambian según las ventanas que vayamos a utilizar dentro de Blender. Entre estos dos elementos, superior e inferior, tenemos una serie de ventanas. Esta es la ventana principal en la que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, pero también vemos que tenemos una ventana en esta posición, una ventana en esta otra posición, y aquí en la parte inferior una ventana estrecha y ancha que contiene la timeline, la línea de tiempo. En realidad, cada ventana puede contener diferentes tipos de editores. Entonces, ¿qué es una ventana? Una ventana es un marco que encierra una parte de la interfaz de Blender, en particular encierra un editor. En Blender hay muchos tipos de editores y podemos elegir qué editor mostrar en cualquier ventana. Esto es gracias a este menú que encontramos en la esquina superior izquierda que contiene la lista de todos los tipos de editores que están presentes en Blender. Si nos fijamos en este pequeño botón también lo encontramos aquí, dentro de lo que ahora es la línea de tiempo.
también lo encontramos aquí, dentro de lo que es el outliner, lo encontramos aquí, dentro de la ventana que contiene las propiedades de nuestro trabajo. Así que lo que podemos hacer en cualquier momento es ir y cambiar el contenido de esta ventana. Aunque tenemos una lista de todos los editores, los iremos viendo a medida que hagamos el curso básico. Algunos los podremos ver en cursos más específicos. Sin embargo, un ejercicio que quiero que hagas ahora mismo es cambiar el editor que contienen las distintas ventanas de la interfaz. Así, por ejemplo, en lugar del 3D Viewport vamos a poner el Timeline. Aquí, en lugar del Outliner, vamos a seleccionar el UV Editor y aquí abajo, por ejemplo, pero por supuesto haced la elección que queráis, pongo el Movie Clip Editor y aquí a la derecha ponemos el compositor. Bien, ya ves que hemos transformado la interfaz de una forma completamente diferente, pero simplemente hemos cambiado el contenido de las ventanas. Hemos elegido qué editor mostrar en cada ventana individual. Si tú también has seguido este pequeño ejercicio, practiquemos ahora poniendo todo como estaba antes. Aquí está la ventana 3D, aquí en la parte inferior tenemos la línea de tiempo, aquí en la parte superior tenemos el esquema y aquí tenemos el editor de propiedades. Bien, hemos visto cómo cambiar los editores dentro de las ventanas, pero veamos también cómo cambiar la forma de nuestras ventanas. Si movemos el ratón entre una ventana y la siguiente, veremos que el cursor cambia de forma y estas dos flechitas nos indican que podemos hacer clic y arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Haz unas cuantas pruebas libres y luego volvamos más o menos a la misma posición de la que partimos. También tenemos la posibilidad de separar una ventana en varias ventanas. Por ejemplo, si nos situamos aquí en el borde superior de la ventana que encierra el viewport 3D, vemos que el cursor adopta esta doble flecha en la parte superior e inferior, pero no podemos arrastrarlo porque hemos dicho que la barra superior no se puede cambiar, se queda ahí inmóvil. Sin embargo, si en lugar de arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hacemos clic con el botón derecho, aparece un menú llamado Opciones de área que nos permite realizar una división vertical u horizontal. En este caso, voy a hacer una división vertical. Blender me pregunta, bueno, ¿dónde quieres cortar la ventana? Ponla donde quieras, porque podemos moverla cuando queramos. Y aquí tenemos dos ventanas separadas que contienen el mismo editor. ¿Por qué me gustaría tener el mismo editor dos veces? Lo veremos más adelante. Pero por poner un ejemplo muy práctico, a la izquierda puedo querer ver el cubo desde este punto de vista, a la derecha puedo querer verlo desde otro punto de vista. El editor es el mismo, pero tengo la posibilidad de utilizar dos puntos de vista diferentes y eso no es poco. Haga algunos experimentos. Prueba con más subdivisiones y al mismo tiempo, si quieres, prueba también a cambiar el editor en las ventanas. Pero ahora queremos volver a la forma anterior. Hemos subdividido demasiadas veces. Bueno, ¿cómo fusionamos una ventana con la otra? Podemos poner el ratón aquí, en la intersección de las ventanas. Ves que se convierte en una cruz, así que podemos hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, ahora tiro de la flecha hacia abajo. ¿Y qué le digo a Blender haciendo esto? Le digo: mírame fusiona estas dos ventanas y de las dos haz que el editor que está arriba, en la parte superior, prevalezca sobre el que está abajo. Entonces todo se convertirá en 3D Viewport. Otra forma de fusionar ventanas es hacer clic con el botón derecho en la línea del borde y luego seleccionar Unir áreas. Misma interfaz, nos sale esta flechita preguntándonos: ¿cuál quieres que prevalezca, el editor de la derecha o el de la izquierda? Elegimos el que prefiramos y hacemos clic para confirmar con el botón izquierdo del ratón. Entendemos muy bien que la interfaz de Blender es muy personalizable y podemos tener infinitas combinaciones de editores con ventanas un poco más grandes, un poco más estrechas, según nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pensaron los programadores de Blender? Dijeron: asegurémonos de que podemos guardar estas configuraciones de ventanas. Pues bien, una configuración de ventana y su editor se llama diseño y hay diseños predefinidos que podemos llamar con un simple clic del ratón. Aquí en la parte superior vemos que en este momento está seleccionado Layout, que es el predeterminado. Pero tenemos edición V, tenemos cortos, modelado, pintura de texturas, sombreado y así sucesivamente. También tenemos la opción de crear nuestro propio layout nuevo. Por ejemplo,
Vamos a empezar con el layout por defecto. Dividimos la ventana que contiene el viewport 3D en dos partes. Hacemos clic en el botón Plus. Seleccionamos Duplicate Current, es decir, duplicamos el layout actual, que de momento es Layout. Si ahora entramos en Layout nos encontramos exactamente con la misma configuración porque cada vez que vamos a cambiar un layout se queda guardado. Así que si ahora volvemos a Layout y combinamos estas dos áreas, tendremos el layout inicial y nuestro layout personalizado. Siéntase libre de experimentar un poco. No tenga miedo porque en cualquier momento puede simplemente llamar a Nuevo en general desde el menú Archivo. Blender nos pregunta si queremos guardar, le decimos que no, Don't Save, y vemos que todo vuelve a la normalidad, así que mi layout personalizado también ha desaparecido. Todo vuelve a estar por defecto. Entonces dirás, ¿pero cómo? ¿Qué sentido tiene guardar mi propio diseño personalizado? Bueno, esto es útil porque cuando guardas tu trabajo, la maqueta permanecerá dentro de ese archivo. Además de los objetos, escenas, iluminación y materiales que hayas creado, también se guardará la maqueta. Quien abra tu archivo, ya seas tú u otra persona a la que se lo hayas pasado, encontrará la maqueta que has guardado en el archivo. Digamos en cambio que quieres asegurarte de que cada vez que abras un nuevo archivo Blender, tu layout personalizado esté presente. Hagamos esta prueba, hágala conmigo. Haga clic en Plus, Add, Duplicar actual. Entonces tenemos Layout.1, vuelvo a llamarlo Francis, luego lo edito. Aquí pongo por ejemplo el editor UV. Bueno, quiero asegurarme de que cada vez que empiezo con un nuevo archivo de este diseño está presente. Para ello podemos ir al menú File, Add, Default, Add, Save, Startup File. Blender nos pide confirmación. ¿Estás seguro? ¿Quieres guardarlo como archivo de inicio? Si decimos que sí, no te preocupes, pues lo hemos guardado como archivo por defecto. Así que si ahora volvemos al menú File, seleccionamos New and General, hacemos clic en Don't Save, ahí va de nuevo nuestro layout actual. Podemos hacer cambios. Ahora, por ejemplo, borro el cubo, inserto otro objeto, una esfera, por ejemplo, creo un nuevo archivo, nuevo Montu General, no guardo esto porque no me importa, y ahí vuelvo a tener la interfaz que había guardado por defecto. Bueno, por supuesto también se puede volver atrás desde eso. ¿Cómo? Lo vimos al principio de esta lección. Muy sencillo. Vamos a Archivo, OnGet, predeterminado, Unpacked, cargar configuración de fábrica. Haciendo esto reseteamos todo y volvemos al principio. Bueno, eso es todo por esta lección, pero os dejo con un ejercicio para hacer. No dejéis de hacerlo. En la interfaz tendrás que crear tu propio layout con tu nombre, dividir la ventana que contiene el viewport 3D en 4 partes y en cada una de ellas poner 4 editores diferentes, como ves en esta captura. Una vez hecho esto, tendrás que guardar el archivo, llamándolo lección 2. Como lo harías en cualquier otro software, ve al menú Archivo, Obté, Guardar. Luego selecciona el lugar donde quieres guardar. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar Escritorio y luego aquí en la parte inferior encontramos las palabras sin título.blend. Vamos a llamarlo lección 2 y luego haga clic en Guardar archivo Blender. Bueno, yo como siempre, gracias por seguirme y nos vemos pronto.